Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan hacia Crimea. Imágenes exclusivas de la destrucción de helicópteros y barcos rusos. Histeria en el Kremlin y Rusia en llamas. Las refinerías de petróleo arden en todo el país. Y por supuesto, la amenaza nuclear desde Bielorrusia. ¿De verdad está comenzando una guerra planetaria? Imágenes ardientes, candentes y en llamas desde el frente. Míralas ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko. Y comenzamos de inmediato con lo más importante. Las fuerzas de defensa están destruyendo con precisión el principal recurso del país: las gasolineras, las refinerías de petróleo. En la última semana, 5 refinerías rusas han sido atacadas al mismo tiempo. En el Kremlin, como es de esperar, hay histeria. Y estos ataques a objetivos militares solo se intensificarán, porque Ucrania cuenta con armamento listo para golpear en la retaguardia profunda de Rusia. Sobre los resultados de la táctica de los 1000 cortes, ahora mismo, un material exclusivo de la periodista de TSN Nedelia, Oksana Radionova. Agosto es el peor mes para la refinación de petróleo rusa en toda la Gran Guerra. Nunca antes los nuestros habían destruido las refinerías en Rusia de manera tan precisa y continua. Solo esta semana, buenos drones visitaron 5 plantas. En la noche del sábado, alcanzaron la refinería más antigua de Rusia, la de Krasnodar. Arde la refinería de petróleo. Y por tercera vez en el mes se incendió la de Syzran, cerca de Samara. En ese momento aún seguían humeando las refinerías de Afipsky y Kuibyshevsky, atacadas 2 días antes. Ahí va el 18º. El lunes ardió la refinería de Ilsky. Aquí está el mapa de antorchas en Rusia durante el mes. Además de las 5 mencionadas, en el Día de la Independencia también ardieron las de Syzran y Novoshashtinsk. El 19 de agosto volvieron a atacar la refinería de Volgogrado. También hubo ataques exitosos de nuestros drones el 15, 13, 10, 7 y 2 de agosto. El golpe fue muy oportuno y junto con la cosecha deja un sabor muy amargo para la economía militar rusa. Aproximadamente hasta un 30% de la capacidad de refinación de petróleo ha sido destruida hasta la fecha. Esto afecta en general a las posibilidades de realizar comercio y logística, aumenta los precios y provoca inflación. Paradoja. El país gasolinera se ha quedado sin gasolina. Los precios del combustible han alcanzado su máximo. Los rusos se quejan del déficit de gasolina desde Sajalín. Es simplemente imposible llenar el tanque. Hasta Crimea. Ahora he llegado a la gasolinera para repostar. Dicen que se acabó la gasolina. Ahora la entregamos con vales. ¿Cómo que con vales? ¿Qué está pasando? ¿Acaso hemos vuelto a la Unión Soviética? Ellos nunca antes habían tenido vales. Nunca, en ningún año, nunca hubo entrega por vales. El Kremlin intenta controlar los precios manualmente. Se ha prorrogado la prohibición de exportar gasolina un mes más, hasta octubre, y nosotros solo seguimos aumentando los ataques. Nuestra intensidad está creciendo. Nuestra intensidad creciendo, más drones se producen, más innovaciones tecnológicas se utilizan. La guerra electrónica rusa es ineficaz en algunos lugares. El objetivo principal es detener los flujos de petróleo que le permiten a Putin financiar la guerra. Por eso atacamos no solo el procesamiento, sino también el transporte, identificando con éxito los puntos más vulnerables. Eso es todo. Así, el viernes atacamos un objeto estratégico de bombeo de petróleo en la región de Briansk, una estación de producción lineal cerca de Netapovichi, que bombea diésel para el ejército enemigo. La capacidad es de 10 millones de toneladas al año. Esta semana explotó el oleoducto Ryazan-Moscú, a través del cual los moscovitas reciben gasolina. Y varias veces ya hemos atacado objetivos estratégicos del oleoducto Druzhba. Allí nuestros defensores encontraron el talón de Aquiles, la estación Unecha. Parecería sí, una estación pequeña, pero es el cuello de botella de todo el sistema petrolero y de oleoductos ruso. Es decir, si se destruye este nodo, se bloquea completamente el suministro directo a Ust-Luga, se bloquea el suministro a Bielorrusia y desde allí, en consecuencia, el suministro a Europa. Debido a este ataque, Bielorrusia perdió la posibilidad técnica de compartir rápidamente gasolina con sus hermanos rusos.
Además, golpearon la Druzhba, de tal manera que dejaron a los amigos de Putin, Orbán y Fico, sin el petróleo ruso barato. Siempre hemos apoyado de forma constante. Siempre hemos apoyado la amistad entre Ucrania y Hungría. En Budapest calificaron el ataque como un atentado contra la soberanía y anunciaron la prohibición de entrada al país para el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Magyar Robert Brody. Él es húngaro étnico y respondió: Métase por el trasero, señor Tensor, sobre huesos, sus sanciones y restricciones para visitar Hungría. Pero los suministros húngaros no eran el objetivo del ataque, porque el objetivo principal es detener los flujos en dirección al Báltico. Allí se abastece toda la flota fantasma de petroleros de Putin, y es precisamente desde allí de donde fluyen los miles de millones. Y Hungría y Eslovaquia pueden fácilmente prescindir del petróleo de Putin. Hungría y Eslovaquia tienen un oleoducto alternativo desde el mar Adriático y pueden prescindir completamente del suministro ruso, pero simplemente no les resulta rentable. Allí el descuento es de aproximadamente $100 por tonelada de petróleo para Hungría y Eslovaquia, lo que al año suma hasta 1.000 millones de euros. Es una cantidad enorme de dinero para estos pequeños países, especialmente si hablamos de ciertos políticos en particular. Si antes el petróleo se enviaba al puerto de Ust-Luga en el mar Báltico, ahora ya no va allí, y además nosotros mismos atacamos el puerto. Un dron que cuesta $50.000 destruye bienes por millones y además causa daños por millones debido a la producción no realizada. El 18º paquete de sanciones de Europa, que limitó los precios del petróleo ruso, también resultó doloroso para Rusia. El agujero en su presupuesto crece a una velocidad geométrica. La industria del carbón está al borde de la bancarrota. La principal región carbonífera, Kuzbas, está cerrando mina tras mina, ni en los 90 algo así. La aviación está al borde del colapso. Los anuncios del plan Cover sobre el cierre de aeropuertos han hecho los vuelos impredecibles y no rentables. Por sanciones occidentales, reparar aviones es muy difícil. Los motores fallan más. En agosto ocurrió 3 veces. La industria automotriz también tiene problemas. Las ventas del mayor fabricante de camiones, Kamaz cayeron un 60% y las ganancias del año pasado disminuyeron 28 veces. Por eso, desde agosto, Kamaz ha pasado a una semana laboral de 4 días. Incluso en las empresas militares han comenzado los problemas con los salarios, y a los rusos que no quieren trabajar gratis los están reemplazando por esclavos de Corea del Norte. En consecuencia, el pago por su trabajo lo recibe el gobierno de Corea del Norte. Ellos reciben comida y una mínima cantidad de dinero de bolsillo. También para Gazprom han llegado tiempos difíciles. Rusia no vendía tan poco gas como ahora desde 1985. Por eso, la cuestión de dónde conseguir dinero para la maquinaria militar de Putin se ha vuelto crucial. Sin duda, pedirá ayuda a China, a Corea del Norte y negociará con la India en la cumbre de la OCS. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar sus amigos dictadores. Pero parece que no será él quien marque el tono de la conversación. Tanto la India como China entienden que Rusia está en una posición muy inestable. Ellos también ya empiezan a torcerle aún más el brazo, exigiendo descuentos adicionales. Pero lo principal es nuestra influencia con castores, nutrias, morocas y palianitsias, hasta que el país gasolinera pierda a sus últimos clientes. Y ahora nos trasladamos al sector de Kupiansk en el frente. La situación aquí, como de costumbre, está al límite de tensión. En el sector de Kupiansk, el agresor llevó a cabo acciones de asalto 6 veces en las zonas de los asentamientos de Kupiansk, Petropavlivka y Stepna Novoselivka. Hasta ahora continúa un enfrentamiento armado. Resultó ser incorrecta la información previamente publicada por el Instituto para el Estudio de la Guerra sobre el avance de los ocupantes a lo largo de la carretera 105 Yarkov-Belgorod. Los periodistas se pusieron en contacto con el jefe de la administración militar del distrito de Derachi, Vyacheslav Zdorenko, quien, citando al comandante del 58 Degrees Batallón Mecanizado Independiente, desmintió el avance del enemigo al este del asentamiento de Kasacha Lopan. Según Zdorenko, varios grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos realmente intentaron cruzar la frontera, pero fueron eliminados en las inmediaciones del puesto de control de Goptivka. Los detalles de lo que está ocurriendo ahora en el frente y a su alrededor en nuestro reportaje.
El ejército ruso está intensificando sus ataques en la dirección de Zaporizhia. Este es un video del trabajo del 291 Degrees Regimiento de Fusileros Motorizados en la zona de Orikhiv. Los soldados rusos atacan la maquinaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones y amenazan a los soldados ucranianos ante la cámara. ¡Vengan otra vez a la fiesta! ¡Gloria a Rusia! El aumento de la actividad en la dirección de Zaporizhia también es señalado por el Instituto para el Estudio de la Guerra. Allí están convencidos de que las tropas rusas se están preparando para una ofensiva a gran escala en esta dirección y actualmente están sondeando activamente el terreno. Rusia podría intentar llevar a cabo nuevas operaciones ofensivas en la dirección de Zaporizhia. Un representante de la brigada ucraniana que opera en la dirección de Zaporizhia informó que las tropas rusas probablemente se están preparando para una ofensiva a gran escala en esta dirección, acumulando fuerzas, preparando reservas, reagrupándose y realizando reconocimientos en las zonas cercanas al frente. El representante informó que este aumento de la actividad rusa es el primer indicio de que las tropas rusas se están preparando para una operación de mayor envergadura, y señaló que las tropas rusas están atacando las antenas de los puestos de control de los drones ucranianos. El representante informó que es probable que las tropas rusas no ataquen con una gran cantidad de equipo pesado, como lo hicieron en la primavera de 2025, ya que los drones ucranianos y la minería remota han sido eficaces en la destrucción de equipo pesado. Pero las direcciones de Pokrovsk y Limansk siguen siendo, como antes, las más intensas. Los ocupantes realizaron 37 y 31 acciones de asalto, respectivamente, en las últimas 24 horas. Para mantener tal intensidad de acciones militares, por primera vez desde el inicio de la agresión a gran escala contra Ucrania, el Estado ruso gasta en necesidades militares cada segundo rublo de todos los ingresos del presupuesto federal. Así lo informa el medio The Moscow Times. Y a pesar de estos gastos colosales, los logros del ejército ruso son insignificantes. En el campo de batalla hoy, como sabemos, hay combates feroces. Hoy prácticamente en todas las direcciones el enemigo intenta continuar su presión. Y aunque aquellos que nos auguraban a principios de este verano, especialmente algunos colegas occidentales, el fracaso y el colapso del frente, hoy escriben chillando que, miren, la campaña ofensiva rusa del verano de 2025 ha fracasado. Nosotros luchamos según todas las reglas y en eso radica nuestra fuerza, en eso está lo que nos ayudará a vencer. Las fuerzas de defensa de Ucrania no dan respiro a los soldados rusos, ni siquiera en el territorio temporalmente ocupado, tanto en tierra como en el mar. Así, los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia dañaron gravemente un buque misilístico en el mar de Azov. Los combatientes de la unidad especial Fantasmas dañaron el radar naval con un ataque de dron y fuerzas especiales atacaron el portamisiles Kalibr. Como resultado de los ataques, el buque misilístico ruso que se encontraba en la zona de posible lanzamiento de Kalibr, en la bahía de Temryuk, sufrió daños y se vio obligado a abandonar el área de servicio de combate. Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Ese mismo día, los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia lograron destruir un radar del sistema S-400 en la península ocupada de Crimea. Esta estación de radar es capaz de detectar un objetivo a una distancia de hasta 600 kilómetros y de rastrear simultáneamente 300 objetivos. La exitosa defensa de Vyazov a lo largo de toda la línea del frente y los ataques precisos en la retaguardia y en el territorio ocupado solo refuerzan la posición de Ucrania ante las posibles negociaciones venideras con el Kremlin. Y ahora analicemos la situación operativa en el ardiente sector de Pokrovsk del frente. Aquí la situación también está, como de costumbre, al límite de tensión. En el sector de Pokrovsk, desde el comienzo del día, los ocupantes han realizado 25 intentos de desalojar a nuestros defensores de las posiciones que ocupan en las zonas de los asentamientos de Zapovednoye, Novoekonomicheskoye, Mirolyubovka, Zverevo, Udachnoye, Dachnoye y en dirección a los asentamientos de Promen, Rodinskoye y Pokrovsk. Las fuerzas de defensa están conteniendo el avance del enemigo y ya han detenido 22 ataques. Mientras tanto, nuevas intrigas de Putin y su amigo bielorruso bigotudo. En Bielorrusia ha comenzado el ensayo del uso de armas nucleares. Allí han comenzado los ejercicios militares de los países miembros de la OTSC
y la planificación del uso de armas nucleares es su principal objetivo. Más adelante, sobre la amenaza nuclear de Lukashenko. Lukashenko, siguiendo a Putin, llegó a China para participar en los eventos de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y en su territorio, los rusos ya han desplegado sus tropas. Ejercicios de la OTSC y Occidente 2025. ¿Qué está ocurriendo en la frontera con Bielorrusia mientras dos dictadores han volado hacia el este? Pasarán por Kaliningrado, cortarán el Báltico, capturarán 3 países y así sucesivamente los de la OTAN. En Bielorrusia comenzaron ejercicios militares con uso de armas nucleares. Los guardias fronterizos ucranianos han reforzado su preparación. Aquí nos sentimos seguros y tranquilos. No ocultamos los temas de los ejercicios. Decimos que el tema principal de los ejercicios es practicar la defensa de nuestro territorio con el Grupo Conjunto Regional de Tropas. Estas actividades están planificadas. Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán se unieron a los ejercicios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. China, Corea del Norte e India se negaron a participar. Sus insinuaciones hacia Bielorrusia, de que Bielorrusia amenaza a alguien y la Federación Rusa también amenaza, en realidad contradicen las acciones que ellos mismos están tomando. Según las estimaciones preliminares, de Rusia participarán alrededor de 3.000 militares. Bielorrusia desplegará entre 7 y 10.000. Según las autoridades de la República de Bielorrusia, las maniobras se llevarán a cabo en los polígonos de Lozvida y Lipetsky. Rusia y Bielorrusia no son simplemente aliados. Tenemos un espacio de defensa común que estamos fortaleciendo de manera significativa debido a la situación internacional tan compleja y desafiante que se presenta actualmente. Bielorrusia ha programado varias actividades independientes. El entrenamiento de las Fuerzas Colectivas de Respuesta Operativa, Interacción 2025. El ejercicio con el uso de medios de reconocimiento, Búsqueda 2025, así como las maniobras de las unidades de apoyo logístico, Echelon 2025. La defensa de nuestro territorio se realiza mediante un grupo conjunto de tropas regionales. Estas actividades están planificadas. No se trata de ninguna decisión repentina ni de nada por el estilo. Según la versión oficial, su objetivo es practicar acciones conjuntas defensivas y ofensivas. Desde el año 2020 se tomó la decisión de crear un grupo regional. Así cumplimos estrictamente la decisión de nuestros jefes de Estado. Cada 2 años realizamos estos ejercicios. Se ha anunciado la práctica del uso de armas nucleares y del complejo de misiles Oreshnik. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ya ha reaccionado a los ejercicios. Advertimos a Minsk contra provocaciones imprudentes. Aconsejamos mantener la sensatez, no acercarse a las fronteras y no provocar a las fuerzas de defensa de Ucrania. En Bielorrusia temen que el propio armamento nuclear no vaya a ser utilizado. No se puede utilizar algo que, digamos, representa una amenaza para todo el mundo para la seguridad global. ¿Y cómo se puede planificar eso? Aprenderemos. Los analistas suponen que estos ejercicios pueden tener un objetivo oculto, crear las condiciones para acumular tropas y equipo ruso en el territorio de Bielorrusia. Estamos preparados para los ejercicios. No ocultamos nada a nadie. De hecho, demostramos transparencia al mostrar que estos ejercicios son nuestros. Ejercicios de este tipo tradicionalmente generan preocupación en los países vecinos debido al riesgo de provocaciones, incidentes o acciones impredecibles. Hemos reducido el número de tropas prácticamente a la mitad, trasladado su ubicación hacia el interior de nuestro territorio a cientos de kilómetros de la frontera, a los campos de entrenamiento. Y en este momento, en territorio bielorruso, las fuerzas rusas consisten principalmente en vehículos de transporte, una cantidad limitada de blindados y personal militar. Realizamos estos ejercicios por nuestra propia decisión, de manera independiente y sin mirar a los países de Occidente. Esto es, para elevar el nivel de preparación de nuestros militares, así como el nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia. Lo hacemos por nosotros mismos. Y en general para mostrar que estamos listos para defendernos y que no amenazamos a nadie. Pero la fase activa del Zapad 2025 está programada del 12 al 16 de septiembre. Durante este periodo se espera un aumento de la presencia de unidades rusas, incluyendo tanques y vehículos blindados. Ellos no creen en eso, y nosotros tampoco creemos que sea posible cruzar ahora la frontera bielorruso-ucraniana desde aquí.
Sabemos lo que está ocurriendo en la frontera. Está completamente cubierta de minas, está minada y si intentas pasar por ahí, perderás a miles de personas. Por supuesto, Lukashenko ha asegurado en repetidas ocasiones que los próximos ejercicios no representan ningún peligro ni para Ucrania, ni para los países bálticos, ni para Polonia. Advierten sobre el corredor de Suwałki que pasarán hacia Kaliningrado, que cortarán el Báltico, que capturarán 3 países y así sucesivamente según la OTAN. Sin embargo, en 2022, él decía lo mismo sobre la imposibilidad de una invasión a Ucrania desde Bielorrusia después del ejercicio Zapad 2021, pero una semana después cedió su territorio al Kremlin para atacar a Ucrania. Ustedes acusaron a Rusia y Bielorrusia de que íbamos a invadir, ayer que íbamos a invadir Ucrania. No invadimos. Eso significa que su inteligencia y los miles de millones de dólares que gastan no sirven para nada. En respuesta a los ejercicios de 2025, Polonia llevará a cabo sus propios ejercicios estratégicos llamados Defensor de Hierro, en los que también participarán algunos países miembros de la OTAN. El mero hecho de que se realicen ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos no representa una amenaza para Polonia. El Ministerio de Defensa Nacional los toma en serio. Hasta el momento no hay indicios de que estos ejercicios puedan convertirse en una amenaza de conflicto armado. El comandante del ejército de Lituania declaró que alrededor de 40.000 militares estarán concentrados en los países bálticos y Polonia. Estos ejercicios, después de los acontecimientos de 2022 en Ucrania, han adquirido límites claramente definidos en cuanto a su percepción. Ya no se perciben simplemente como ejercicios, sino como algo que posiblemente va más allá de simples maniobras militares. Habrá desinformación proveniente absolutamente de todos los lados. El 90% será de origen ruso y el 10%, lamentablemente, de otros. Se fomentará la histeria. La situación en la frontera con Bielorrusia y la observación de las acciones militares rusas siguen siendo el centro de atención de las fuerzas ucranianas. Bueno, ahora vamos a analizar la situación en las direcciones de Limán y Siversk en el frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Limán, el ejército invasor atacó 8 veces en dirección a los asentamientos de Karpovka, Shandrigolovo, Yampol, Dronovka y Serebrianka. Actualmente continúan 3 enfrentamientos armados. En la dirección de Siversk, las fuerzas de defensa repelieron 2 ataques y otros 2 combates siguen en curso. Al mismo tiempo, las unidades invasoras intentaron avanzar cerca de Grigorievka y en dirección a Serebrianka. Y aquí hay otro tema sumamente importante. Los países europeos propusieron organizar una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros en las fronteras entre Rusia y Ucrania, controlada por fuerzas de paz, como parte de la preparación para las hasta ahora llamadas negociaciones de paz. ¿Qué tan realista es esta opción en general y cómo podrían reaccionar los criminales de guerra del Kremlin ante esta zona de amortiguamiento? Todos los detalles en nuestro reportaje. La creación de una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros de ancho es una iniciativa que están considerando los socios europeos en el marco de un acuerdo de paz, informa el medio político, citando fuentes anónimas. Supuestamente, según los periodistas, Moscú apoyó la idea. Aún no hay respuesta por parte de Ucrania. Y no es de extrañar porque la creación de una zona de amortiguamiento, lo más probable, implica la pérdida de parte de los territorios controlados por Kiev. Esta idea de los políticos solo fue comentada abiertamente por Jim Townsend, exfuncionario del Pentágono que supervisó la política hacia Europa y la OTAN en la administración de Obama. ¿Se están aferrando a un clavo ardiendo? Los rusos no le temen a los europeos. Si creen que un par de observadores británicos y franceses los detendrán de avanzar hacia Ucrania, están equivocados. Los eurodiputados prefieren no pronunciarse sobre la división de facto de Ucrania. Tampoco está claro quién y cuándo está dispuesto a enviar a sus fuerzas de paz. Hasta ahora, solo los franceses y los británicos se han pronunciado de manera positiva. El comandante de las fuerzas de Lituania declaró que sus subordinados solo irán a Ucrania en caso de un alto el fuego o de un acuerdo de paz. Las autoridades de Polonia y Alemania se oponen, al igual que Estados Unidos. Otro problema es la cantidad de militares. A día de hoy, la OTAN ha tenido dificultades para preparar fuerzas de reacción rápida para proteger el flanco oriental de la alianza ante un posible futuro ataque de Rusia.
Para ello, se necesitan 300.000 personas, mientras que para patrullar a lo largo de una posible zona de amortiguamiento se requieren entre 4.000 y 60.000 militares adicionales. Ellos no solo supervisarán el cumplimiento de los acuerdos, sino que también entrenarán a las fuerzas de defensa. Los miembros de la OTAN están negociando con representantes de Estados Unidos para obtener inteligencia satelital y apoyo aéreo, aunque no esperan una participación mucho mayor. Los altos funcionarios del Pentágono ya han informado a sus colegas europeos que el papel de Estados Unidos en cualquier garantía de seguridad para Ucrania será mínimo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios. Estados Unidos es quizás el único país de la OTAN que dispone de suficientes satélites para proporcionar la inteligencia necesaria para controlar que Rusia no viole los términos del alto el fuego o del acuerdo de paz. Estas propuestas de los europeos, inquietos por la sangrienta guerra a sus puertas, son percibidas por los ucranianos como palabras vacías. Si las tropas realmente ceden, entonces sí, porque otras restricciones no se aplican a los rusos. En el papel no vale nada. Danos misiles, danos tropas, danos armas. Pregunta para Europa. ¿Existe realmente un arma? No. ¿Están las tropas listas para ceder? Listo. Pero no todo, sino ahora, después del acuerdo de paz. Les decimos una cosa simple. Amigos, ustedes se están preparando para la guerra, que los rusos los van a atacar. Podemos hacer que no ataquen, den tropas ahora, introduzcanlas en el territorio de Ucrania ya mismo y la situación se resolverá. Pero los europeos piensan, tenemos Budapest que resultó ser solo un papel vacío. Cero. Tenemos el caso de Ichkeria, más conocido hoy como el kadirismo. Es interesante que el primer anuncio sobre la creación de una zona de amortiguamiento en Ucrania lo hizo el dictador ruso en la primavera de 2025. En ese momento, esta declaración sirvió como justificación para la agresión militar rusa en Sumy y Kharkov. Después de un ataque masivo contra Ucrania, en el que solo en Kiev murieron 23 personas, el Kremlin puso a María Zakharova frente al micrófono. En ruso, de manera directa, volvió a expresar las condiciones de los rusos. El tratado de paz debe incluir la desmilitarización, desnazificación y el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania. Es interesante que Zakharova haya hecho esta declaración en el Día de la Memoria de los Defensores Caídos de Ucrania. Esta fecha fue establecida a finales de agosto por una razón. Hace 11 años, los rusos, según un acuerdo, permitieron a las tropas ucranianas rodeadas cerca de Ilovaisk salir por el llamado Corredor Verde, pero no cumplieron sus promesas y simplemente dispararon contra los soldados desarmados como si fuera un polígono de tiro. Y ahora analicemos la situación en las direcciones de Novopavlovsk y Guliáipole en el frente. El ejército enemigo aquí también actúa según su costumbre. Hoy, en la dirección de Novopavlovsk, el enemigo atacó 7 veces en las zonas de los asentamientos de Zelenigay, Podubnoye, Shevchenko y en dirección a los asentamientos de Filia y Kamyshevaja. Un enfrentamiento sigue en curso hasta ahora. En la dirección de Guliáipole, el enemigo no llevó a cabo acciones ofensivas, sin embargo, realizó un ataque aéreo en la zona del asentamiento de Belogorie. Además, como resultado de un supuesto ataque masivo de las fuerzas de defensa de Ucrania en la Crimea temporalmente ocupada por Rusia el 30 de agosto, al menos un helicóptero ruso fue destruido y 6 lanchas resultaron dañadas. Además, los drones atacaron una subestación eléctrica en la región de Krasnodar. Mientras tanto, el servidor de Putin, Gerasimov, declaró en un informe sobre los éxitos del ejército ruso. El Estado Mayor ucraniano refutó razonablemente tales datos. Todos los detalles en nuestro informe militar. Capturado 36 horas después del crimen. En la región de Khmelnytsky detuvieron al sospechoso del asesinato de Andriy Parubiy. El criminal ya ha dado las primeras declaraciones. Los policías y empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania lograron seguir la pista directa del presunto asesino apenas 24 horas después del ataque. Pero mientras tanto, en Rusia difunden otra ronda de propaganda. Los medios progubernamentales rusos presentan el asesinato del político ucraniano como la eliminación de uno de los líderes del Euromaidán, con la sangre de cientos de ucranianos en sus manos. Andriy Parubiy estuvo en los orígenes del golpe de Estado en Ucrania en 2014. Él dirigía la llamada autodefensa del Euromaidán. Fue precisamente Parubiy quien daba órdenes a los francotiradores que disparaban contra los manifestantes de Antimaidán y los agentes de Berkut. Y mientras los propagandistas rusos escriben otro guión lleno de mentiras, en la región de Krasnodar los drones atacaron una subestación eléctrica, dejando a parte de la población rusa sin luz.
Además, los habitantes de Yelabuga, en Tartaristán, informaron sobre explosiones y la Agencia Federal de Aviación de Rusia comunicó el cierre de los aeropuertos de Kazán y Nizhnekamsk. También hubo explosiones e incendios en la Crimea temporalmente ocupada. Las fuerzas especiales del GUR, de la unidad Fantasmas, atacaron la infraestructura militar y destruyeron varios objetivos. Entre ellos se encuentran un complejo S-400, así como un radiotelescopio. Pero en Rusia, a pesar de la derrota del enemigo, siguen hablando de victorias en el frente. El 30 de agosto, Gerasimov hizo un balance de las acciones militares durante el periodo primavera-verano. El general ruso declaró que los ocupantes habían tenido éxito en su avance activo en varias direcciones a la vez. Pero todo eso resultó ser una mentira. El Estado Mayor ucraniano señaló que estas ofensivas de los ocupantes terminaron prácticamente en nada. No solo fracasó la llamada ofensiva de verano de las tropas de ocupación rusas, sino que en 4 años de combates activos, las fuerzas de ocupación no lograron resolver ni siquiera tareas de nivel táctico de la llamada Operación Militar Especial, a saber, alcanzar las fronteras administrativas de la región de Donetsk. En este momento, alrededor del 33% del territorio de la región de Donetsk sigue bajo control de las fuerzas de defensa de Ucrania. Por cierto, en el informe de Gerasimov aparecen cifras completamente diferentes. Supuestamente, el 27% del territorio de la región de Donetsk está bajo control de las fuerzas de defensa de Ucrania. Incluso los blogueros militares rusos criticaron la mentira descarada de Gerasimov. Acusaron al Ministerio de Defensa de exagerar los éxitos en el frente. Para la parte rusa, especialmente para el liderazgo militar y político, en el contexto del evidente fracaso de la llamada Operación Militar Especial, es sumamente necesario mostrar al menos algún tipo de éxito, aunque sea a nivel táctico, para tranquilizar a la sociedad rusa ante el nivel sin precedentes de pérdidas de personal. Recuerdo que hasta el momento, según la información tanto de las comunidades de inteligencia occidentales como de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, las pérdidas de los ocupantes ya han superado 1.100.000 efectivos. Mientras tanto, en Bielorrusia comenzaron los ejercicios de la OTSC. Según declaraciones del Estado Mayor, en ellos se practica la planificación del uso de armas nucleares. El carácter de las declaraciones tanto de la parte rusa como de la bielorrusa sobre la leyenda de los ejercicios, incluida la práctica de la posibilidad de uso de armas nucleares tácticas, debe considerarse como elementos de operaciones informativas de los servicios especiales rusos. Además, cabe señalar por separado que la información previa tanto de la parte rusa como de la bielorrusa sobre el traslado de armas nucleares tácticas al territorio de la República de Bielorrusia no se ha confirmado. Según los expertos, tampoco se ha confirmado la información sobre el traslado del arma ultramoderna Oreshnik, con la que los dictadores ruso y bielorruso asustan al mundo entero. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Les habló Vladimir Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.